Federal expresa a ustedes la más cordial bienvenida a la inauguración del Foro Internacional sobre Bienestar en Animales de Compañía. Para llevar a cabo este evento, nos honran con su presencia en el Presidium el licenciado Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Así también se encuentra engalanando el Presidium la maestra Leticia Varela Martínez, Directora General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nos acompaña la licenciada Georgina Gutiérrez Barbosa, Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos. También se encuentra el licenciado Javier de Jesús Cárdenas Rivero, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Por último, el licenciado José Salvador Aguilar Rivera, Procurador Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. Para dar inicio a esta ceremonia, tengo el gusto de ceder el uso de la palabra a la maestra Leticia Varela Martínez, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias al señor Procurador don Miguel Ángel, muchas gracias porque quiero decirles que ha sido una persona muy importante. Nosotros en Seguridad Pública tenemos la Brigada de Vigilancia Animal, una brigada que es única en la República Mexicana y que sin la ayuda de don Miguel Ángel tendríamos muchos animales en condiciones no favorables. Yo aplaudo, la verdad, este tipo de seminarios, son muy pocos. Si ustedes se dan cuenta, si hacen un poco de memoria, este tipo de seminarios o de mesas redondas para sacar acciones o para copiar casos de éxito en otras entidades, como bien están aquí los procuradores de otras entidades, pues bueno, no me queda nada más que agradecerle que siempre nos tome en cuenta. Gracias por el apoyo que le da la Brigada de Vigilancia Animal. Comentábamos que la Brigada de Vigilancia Animal para la Secretaría de Seguridad Pública es un foco rojo, porque si alguien en la familia maltrata a una mascota, a un animal de compañía, seguro que en esa casa hay alguien lastimado, ya sea un niño o alguien de la tercera edad. La violencia, el círculo de violencia empieza siempre por el más débil y siempre, la mayoría de las veces, son nuestros animalitos domésticos, nuestros animales de compañía. Por eso, bueno, pues pido un gran aplauso para don Miguel Ángel porque es un hombre preocupado por los animales domésticos y es alguien que les da voz a los que no tienen voz, que son los animales. Pues muchas gracias. Yo creo que no nos debemos de perder todo este foro, todas estas mesas en donde nos vamos a trabajar, todos estos expertos que nos van a decir qué hacer, cuáles son nuestras áreas de oportunidad aquí en Seguridad Pública. Y bueno, pues estoy, la verdad, muy contenta porque soy una mujer que ama a los animales, que cuida a los animales. Decíamos que en Brigada de Vigilancia Animal rescatamos a los animales que están lastimados, los rehabilitamos y los insertamos otra vez a la sociedad, buscándoles un hogar con cariño, un hogar con amor, para que así generemos el círculo pues de bienestar al animal, pero también junto con los ciudadanos, de la mano de los ciudadanos. Por eso agradezco infinitamente que esté yo invitada a este foro. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Varela. Y a continuación tendremos el gusto de escuchar a la licenciada Georgina Gutiérrez, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todos. Pues Miguel Ángel, nuevamente muchísimas gracias por la invitación para asistir a este seminario. Como lo comenté hace ya algunas semanas que nos vimos en otro foro relacionado con este mismo tema,
Para nosotros pues es muy importante estar aquí y poder recoger de ustedes que han sido punta de lanza en este tema, las experiencias y todas las enseñanzas que nos puedan transmitir para que nosotros, que somos un estado con una procuraduría muy joven, pues podamos aplicar de la misma manera las cuestiones que ustedes muy bien han realizado aquí en el Distrito Federal. Nosotros en Morelos estamos trabajando en una ley de fauna, en la cual, pues bueno, pretendemos incluir todo lo que hemos podido aprender de ustedes y bueno, esperamos seguir aquí compartiendo con ustedes y teniendo esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Procuradora, por su mensaje. Solicitamos respetuosamente al licenciado Miguel Ángel Cancino nos dirija unas palabras y asimismo se sirva a inaugurar el Foro Internacional sobre Bienestar en Animales de Compañía. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. La verdad es un gusto, un honor estar en un recinto como este, ¿no? Un agradecimiento pues a nuestros expertos, a las personas que vienen de países de nuestra región a compartirnos su experiencia, su conocimiento. Quiero agradecerle particularmente a la maestra Leti Varela la posibilidad de estar acá. Sabemos que tienen una agenda muy complicada y siempre con mucho entusiasmo apoyando no solo la Procuraduría, sino las necesidades que tenemos en nuestra ciudad en muchos temas, pero en este caso en particular con la protección y bienestar de nuestros animales, particularmente nuestros animales de compañía de todo tipo. La verdad es que para la PAOT, como yo lo he dicho reiteradamente, el tema de la protección, del bienestar de los animales, pues es un tema central, es un tema fundamental. En los últimos 4 años, la PAOT ha incrementado su actividad a través de la atención, entre otras cosas, de más de un 400%. Entre 2011, pero yo les diría sobre todo 2012, 13 y lo que llevamos de 2014, hemos incrementado nuestra actividad en casos que tienen que ver con maltrato animal en distintas vertientes. Es un tema relevante, es un tema que tiene distintas dimensiones, como yo creo, es un tema, como bien decía la maestra Varela hace un momento, como comentábamos con uno de nuestros expertos, es un tema que tiene que ver con violencia social. El tema del maltrato en sí es un tema que nos agravia como sociedad, pero si esto lo vinculamos con la violencia dentro de nuestra sociedad, con otro tipo de conductas que nos afectan a todos, pues es un tema que tenemos que estar atendiendo de manera relevante. En estos años a mí me ha dado mucho gusto la respuesta, la participación de muchas otras instancias en nuestra sociedad, por supuesto de legisladores, se encuentran aquí representantes del legislativo. El legislativo en nuestra ciudad ha dado muestras de querer avanzar en el tema, ha habido reformas importantes a algunas de nuestras disposiciones, otras están cocinándose, por así decirlo, en las instancias correspondientes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La semana pasada, nada menos, se fortalecieron los tipos penales para castigar el maltrato animal. Hay reformas que van a entrar en vigor el próximo año y que le dan, por ejemplo, competencia en materia de imposición de sanciones a la PAOT. Vamos a ver si la propia Asamblea nos aporta los recursos que necesitamos para estos fines, para hacer mejor nuestro trabajo. Evidentemente, la vinculación con otras autoridades ha sido fundamental, con Locatel, con la Secretaría de Salud, con las delegaciones, evidentemente con la Secretaría de Seguridad Pública. Este vínculo
que hemos hecho con la Brigada de Vigilancia Ambiental ha dado resultados muy importantes, no solo en el rescate de animales que se encuentran en casos complicados, sino que hemos logrado erradicar prácticas que en nuestra ciudad pues ya eran como el común, la venta de animales en Zacatépetl, aquí muy cerca, quedó definitivamente desaparecida y estamos batallando con otros casos, así que el esfuerzo que estamos tratando de hacer con otras autoridades pues está rindiendo frutos. Evidentemente el vínculo con protectoras, el vínculo con las organizaciones que están dedicadas a la protección, al bienestar animal, con esa posición dura, crítica, nos hacen ver a las autoridades en dónde y cómo tenemos que estar actuando. A pesar de esa exigencia a veces extrema, nos hemos logrado poner realmente en la misma sintonía y estamos caminando muy bien. Veo aquí a varios de los compañeros con los que desde hace muchos años hemos compartido temas como el que aquí yo comento, así que les agradezco mucho también el apoyo que nos están brindando. Y por supuesto, el vínculo con la ciencia no faltaría o no es un tema menor. La PAOT y sobre todo en un tema tan relevante como el bienestar y la protección animal, yo le he aprendido algunas frases, por ahí está el doctor Trujillo, a veces lo vemos con la emoción, lo vemos con el corazón, lo vemos con el sentimiento, pero tenemos que sujetarnos todos al conocimiento técnico, al conocimiento científico, y por eso a nosotros nos da mucho gusto acercarnos a nuestra universidad, a la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia, a sus investigadores, a la gente que está preocupada porque el tema camine también y camine bien, pero con un sustento técnico, con un sustento científico que nos deje a todos claro sobre dónde tenemos que caminar. Les reitero, estamos trabajando con la integración de una guía, un manual sobre maltrato y crueldad animal, que nos va a servir a todas las autoridades. Espero que resultado de eventos como este podamos avanzar un poquito más ya en la integración de proyectos, de borradores, que nos permitan llevarle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para reformar nuestra normatividad en el tema, para la determinación, fortalecimiento de políticas públicas en la materia. No es simplemente un ejercicio técnico, académico, lo es, por supuesto, lo vamos a ver con las presentaciones que vamos a tener de los especialistas, pero el reto es fortalecer nuestras políticas públicas en la materia, fortalecer nuestro marco jurídico y fortalecer nuestro marco institucional. Bienvenidos los expertos que nos acompañan de distintos países, nos da mucho gusto, espero que estén ustedes pasándola bien en nuestra ciudad y esperamos aprovecharlos mucho durante estas jornadas. Y sin más, y por supuesto agradezco, perdón, se me estaba pasando a mis colegas procuradores, acabamos de conformar la Red Nacional de Procuradores Ambientales, somos 16 procuradores a nivel nacional y estamos haciendo cosas juntos. Aquí nos acompañan 3 extraordinarios amigos y colegas, pero seguramente en el resto de la mañana se integrarán algunos otros colegas. Está personal de sus entidades federativas. En esta ocasión vamos a tener, si no mal recuerdo, 6 entidades federativas representadas en nuestro evento, así que nuevamente les agradezco, Salvador, Gina, Javier, la posibilidad de estar desde Hidalgo, Quintana Roo, Morelos, compartiendo con nosotros estas experiencias. Y pues sin más, yo siendo las
10:40, si me permiten, del 13, muchas gracias por ponerse de pie, gracias. Siendo las 10:40 horas del día 13 de octubre de 2014, declaro formalmente inaugurado nuestro Foro Internacional sobre Bienestar en Animales de Compañía, esperando que los resultados del mismo sean provechosos para todos nosotros. Muchas gracias a todas, a todos. La intención de esta primer mesa, les comento, es plantear un poco el escenario, el contexto de la problemática del tema que nos ocupa, pues a través de distintas experiencias desde la gestión pública. Nos acompaña, además de la maestra Leticia Varela, el doctor Israel Alvarado, hoy trabajando en Profepa como director general de delitos federales contra el ambiente y litigio en esta institución, pero el doctor Israel Alvarado tiene ya una larga trayectoria en distintos campos, incluyendo el tema ambiental, penal, entre otras. Y están también de parte de la PAOT, el subprocurador jurídico, Marco Esquivel, y la licenciada Oralia Recendis, que trataremos los cuatro de comentar con ustedes ese contexto del tema que nos ocupa. Y si les parece, en primer lugar, le daré el uso de la palabra a la maestra Leticia Varela. Voy a hacer una breve síntesis de su currículum. Es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría por el Instituto Nacional de Administración Pública y en el ámbito profesional se ha desempeñado como secretaria de Finanzas en el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Es voluntaria en la asociación Reinventemos Benito Juárez. Es una persona que trabaja mucho en la ciudad, particularmente en esta delegación. Ha sido encargada de finanzas en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística en el gobierno de la ciudad, y como ya comentó antes quien hizo la presentación del Presidium, es actualmente directora general de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Maestra, por favor. Por favor. Muchas gracias, don Miguel, nuevamente. Muchas gracias a todo el Presidium, representantes de los medios de información, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, el personal docente y estudiantes de esta máxima casa de estudios, muchísimas gracias. Gracias por este tema que ya se los había dicho hace poco, que, bueno, pues me apasiona. Y quisiera empezar con una frase de Albert Schweitzer, perdón si mi pronunciación alemana no es buena, pero él dice, o él decía, que no le importaba si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Eso quisiera que se permeara en toda la ciudad para que así tratáramos a nuestros animales y a nuestros animales de compañía como nuestros prójimos. Existen organizaciones a nivel mundial que reconocen la importancia de la educación y la divulgación de la prevención de la crueldad contra los seres vivos que no hablan. Y por eso agradezco nuevamente a don Miguel que le dé foro a los que no hablan, que le dé voz a los que no tienen voz. Estas organizaciones trabajan desarrollando programas de concientización y reforzamiento de las bases para una formación vital en el cuidado de los animales. Los animales de compañía dependen de los seres humanos, dependen de todos nosotros para asegurar su bienestar. Sin embargo, la falta de educación, como ya lo habíamos comentado, o el conocimiento de las necesidades de los animales provocan que los propietarios puedan directa o indirectamente ser la causa de una serie de problemas como son la crueldad y el abuso animal, la propagación de enfermedades mortales de origen animal y la falta de hogar.
De acuerdo a estudios recientes aquí en México, mueren cada año unos 60,000 animales a causa de maltrato. Los números quizás no reflejan el problema real que se esconde detrás de la violencia que se ejerce contra estos animales. Yo no quisiera entrar en detalle, pero no saben cuántos rescates de crueldad animal lleva la Brigada de Vigilancia Animal. La verdad es muy triste cuando sacamos o nos llevan a la Brigada de Vigilancia Animal animales muy maltratados, por supuesto, por nosotros los seres humanos, animales que llevan machetazos, animales que le sacan los ojos. Digo, no quisiera entrar en detalles. Este tipo de casos siempre se ven en las redes sociales. Las redes sociales nos ayudan mucho a rescatar este tipo de animales, nos ayudan mucho, como decía don Miguel Ángel, a que ya no vendan animales en las calles, que ya no vendan animales como juguetes. En diciembre es cuando se incrementa la venta de animales porque a veces los padres de familia queremos llevarles un juguete a los niños y no les damos la importancia de que son seres vivos. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de llevar a la ciudadanía, que los animales pues no son juguetes también para los niños. Ese también es un tema que estamos llevando a las escuelas y también con los padres de familia. Las redes sociales han provocado un furor y viralización de casos de maltrato animal, imágenes y videos, como les estaba comentando, que han expuesto esta problemática, al grado de que los congresos de algunos estados del país han iniciado acciones para poder tipificarlos como delito e incluirlos en el Código Penal, como ya bien lo decía don Miguel Ángel. Aquí nuestros asambleístas pues han tenido esa sensibilidad hacia los animales de compañía y han reformado el Código Penal hasta hace poquito que salió en la Gaceta, donde bueno, pues se incrementan las penas cuando alguien maltrata a un animal. En el Distrito Federal y Chihuahua son los dos únicos estados del país que han enviado a la cárcel a personas que aplicaron el maltrato animal. La sociedad civil logró con estos actos de crueldad que fueran tipificadas como delito con el fin de sancionar y aplicar multas en un intento de frenar lo que ocurre contra los animales. El Distrito Federal, los estados de Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, también Chihuahua, incluimos Chihuahua, son solo algunos que han hecho modificaciones a sus leyes de animales y flora y se espera que los demás también participen. Hasta ahora, el maltrato animal es sancionado únicamente por la Ley de Protección a los Animales en el Distrito Federal, vigente desde 2002, que establece multas para quienes incurran en actos o omisiones que pueden ocasionar dolor o sufrimiento o pongan en riesgo la vida de los animales. La Asamblea Legislativa aquí en el Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial el decreto en el que se adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal para establecer sanciones más severas contra el maltrato animal, de tal manera que quienes maltraten, lesionen a un animal será castigado con pena de 6 meses hasta 2 años de prisión y multas desde 3,100 pesos hasta 6,200 pesos. Las sanciones se elevarán en un 50% si las lesiones ponen en peligro de vida al animal y en caso de que el animal muera, el responsable podrá ser castigado con pena de 2 hasta 4 años y una multa de 12,400 pesos hasta 24,800. Y por supuesto se le retirarán todos los animales que ellos tengan en su poder. Por todo lo antes mencionado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, preocupada porque se respeten los derechos de los seres vivos que no hablan, tuvo a bien crear la Brigada de Vigilancia Animal, que ya les comentaba, que es la única en la República Mexicana, y esperemos que se repita en toda la República esta Brigada de Vigilancia Animal, que ha tenido un éxito rotundo. Hasta hace apenas fue instrucción del doctor Mancera y del doctor Rodríguez Almeida que le diéramos más difusión. Nos cambiamos de un lugar muy pequeño que estaba por Tlaxcuaque, si alguien conoce, ahora ya nos fuimos a Xochimilco, donde tenemos un parque enorme, donde tenemos unas jaulas enormes y donde podemos rehabilitar a los animales de compañía para que les consigamos un hogar
un hogar donde tenga cariño, donde tenga amor, y bueno, pues ahí los dejamos a los animalitos. El objetivo de esta Brigada de Vigilancia Animal es prevenir el maltrato y abandono de animales, así como su venta en la vía pública, fomentando el respeto y trato digno a los animales, contribuyendo con la prevención del delito a través de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y otros ordenamientos jurídicos en la materia. Cabe mencionar que durante la presente administración se ha logrado construir y modernizar el predio, como ya lo comentaba, designado como centro de operación de la Brigada de Vigilancia Animal, acorde a las necesidades para atender y albergar a diferentes especies ubicadas en Avenida Canal de Chalco y Periférico Sur. Se ha profundizado la cultura de adopción de animales, también la cultura de esterilización, que es muy importante para nosotros, misma que se realiza principalmente con los especímenes rescatados, dando seguimiento a través de registros de los adoptantes y visitas de supervisión. Nosotros, hay un protocolo de adopción, ustedes pueden ir a la Brigada de Vigilancia Animal. Un saludo al licenciado Carranza que está aquí, que la verdad nos ha ayudado mucho. Señor Procurador, no sabe, le doy lata a diario de la gente que maltrata a los animales. Y como nosotros no tenemos la atribución de entrar a los hogares, ni siquiera de entrar a un carro, hubo un caso muy famoso, muy sonado, que se llama Bolillo, un perro divino, que estuvo 3 días en un auto cerrado y no podíamos entrar, porque si no nos acusaban de robo, nos acusaban de no sé cuántas cosas, ¿verdad, licenciado? Bueno, estuvimos a punto de romper el vidrio y en eso llegó el dueño, no el dueño responsable, sino el pseudo dueño. Y bueno, salvamos a Bolillo, lo rehabilitamos y ahorita ya tiene una casa, tiene un hogar, tiene cariño y por supuesto, pues la brigada está muy contenta por este tipo de casos. Bueno, lo que les decía, los damos en adopción, pero nosotros le damos seguimiento, se da una investigación y ya después de que se rehabilita la mascota o el animal de compañía, bueno, pues lo damos en adopción y le damos un seguimiento. No simplemente se lo damos a alguien que creemos que es un buen dueño, sino solo le damos el seguimiento desde la Brigada de Vigilancia Animal. Los principales logros de la Brigada de Vigilancia Animal: se atendieron 3.309 animales, se rescataron 1.229, se impartieron 7.180 sesiones informativas para 2.018 personas. Esto quiere decir que hicimos 1.000 acciones para sensibilizar a la ciudadanía para que evitemos la crueldad animal. Se realizaron 947 traslados a albergues e instancias en las cuales fueron transportados 3.282 animales. Y quisiera aprovechar, si me permite, señor Procurador, hacer una mención especial al licenciado José Luis Guerrero, su Procurador de Ordenamiento Territorial, y por supuesto al licenciado Javier Fernández, subdirector de Programas de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, y también a mi gran equipo de la Brigada de Vigilancia Animal. La mayoría de ellos son oficiales muy sensibles al tema, y por supuesto a todos los veterinarios que están en la Brigada de Vigilancia Animal. Yo les pediría que les diéramos un fuerte aplauso. Aquí está el licenciado Fernández, que se pare para que lo vean. También queremos decirles que si ustedes ven que algún vecino, que alguien está maltratando a un animal, que nos marquen al 5208-9898, voy a hacer un comercial, señor Procurador, que es el centro de atención del señor secretario. Ahí les dan un número de folio y ahí nos pasan a nosotros como brigada el reporte y nosotros, por supuesto, vamos a rescatar a ese animal. ¿Sí lo apuntaron? 5208-9898, que es el CAS, el Centro de Atención del Secretario. Y bueno, ya para cerrar mi intervención, pues me gustaría leer algo que finalmente no importa la religión, ni importa el credo. Yo creo que este foro, estas palabras que ayer preparando esta ponencia encontré, y dice así: ¿por qué amar a los animales? Porque lo dan todo sin pedir nada. Porque ante el poder del hombre que cuenta con armas son indefensos.
porque son eternos niños, porque no saben de odios ni guerras, porque no conocen el dinero y se conforman solo con un techo donde guarecerse del frío, porque se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma, porque no saben de envidias ni rencores, porque el perdón es algo natural en ellos, porque aman con lealtad y fidelidad, porque dan vida sin tener que ir a una clínica cara, porque no compran amor, simplemente lo esperan, y porque son nuestros compañeros, eternos amigos que nunca traicionan, y porque están vivos. Por esto y por mil cosas más merecen nuestro amor. Si aprendemos a amarlos como merecemos, estaremos más cerca de Dios. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, y la verdad creo que esas palabras quedan perfectas en este foro. Y en la Secretaría de Seguridad Pública estamos trabajando por el respeto de los animales, conscientes de que tenemos un largo camino que andar. Y quiero decirle que en materia de policías la batalla es de todos los días. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. El que ustedes estén aquí sabemos que se va a replicar en sus hogares, que se va a replicar en sus colonias. Y bueno, pues me da mucho gusto que esté lleno el auditorio. Y nuevamente quiero agradecerle a don Miguel por su amistad y por el apoyo y por el gran cariño que le tiene a los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Al contrario, Leti, muchas gracias. Vamos al final de las presentaciones a abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios. Así que, por favor, vayan guardándoselas. Le voy a dar la palabra al doctor Israel Alvarado. Me ha pedido que no repase sus 7 cuartillas de currículum, pero es, como decía yo, una persona que está muy vinculada con el tema, hoy desde la Profepa, desde las autoridades federales, pero pues hemos compartido también muchísimos temas, aspectos, problemas, diferencias, y seguramente va a ser muy interesante lo que hoy el doctor Alvarado nos va a comentar. Por favor, Israel. Muchas gracias. Inicio por agradecer a Miguel la invitación que me hace, a Leti, por compartir el día de hoy con ustedes algunas reflexiones en torno no solamente a las reformas tan recientes al Código Penal, sino al contenido mismo de ese capítulo que se refiere al maltrato animal. Disculparán el tono de voz, estando muy malo de la garganta, pero bueno, estoy aquí con ustedes. El tema es complejo. Me refiero a que es complejo no desde la perspectiva ética, moral, que de por sí ya lo es, desde la perspectiva social y del rechazo o aceptación que se pudiera tener en torno a esta figura. Hay muchas voces que claman porque se endurezcan incluso las penas, y hay a quienes no les parece en lo absoluto que estén tipificados desde la perspectiva penal, argumentando cuestiones que son sólidas y que son también atendibles. Ambas posturas me parecen que son muy pertinentes, desde la perspectiva incluso de señalar, y lo dice así la exposición de motivos de la iniciativa y el propio dictamen, lamentablemente, que una de las cosas que se buscan con la tipificación de estas conductas delictivas es lo que se conoce en términos estrictamente jurídico-penales, un preadelantamiento de la protección de la tutela del bien jurídico. ¿Qué significa esto? Que se está tratando de tutelar un bien jurídico para proteger otro distinto. Y si nosotros argumentamos eso, entonces estamos en un serio problema desde la perspectiva teórico-dogmática, porque estaríamos basando la necesidad de tutela de ese bien jurídico penal, no porque en sí mismo valga la pena, que sí lo vale, creo yo, sino porque estaríamos tratando de vincularlo con otras figuras que pudieran ser, por ejemplo, la no violencia, que de suyo es importante, pero que no tendría que ser un objetivo que buscara la protección jurídico-penal de esta norma, sino quizá una consecuencia, que es algo completamente distinto. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que una de las perspectivas que debiera tener el sistema penal es la prevención general. Y esa prevención general sí se consigue con una norma de esa naturaleza que permite disminuir los índices de violencia que la sociedad está cometiendo con alguno de los seres que lo integran, en este caso los animales, que impide una escalada de violencia hacia los propios seres humanos, pero no como un objetivo per se, sino más bien como una consecuencia que se tendría que estar planteando desde la perspectiva de la norma.
Me llama muchísimo la atención que en ese afán, que es loable, de crear una norma mucho más sencilla de aplicar por parte de los operadores, llama también mucho la atención en la exposición de motivos que se diga que la norma no ha servido fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque no se ha hecho una difusión adecuada por parte de las autoridades, y dos, porque no se ha capacitado de manera pertinente a los agentes del Ministerio Público, y no dice de los jueces, pero lo da a entender, como que le tuvieron un poquito más de miedo al Poder Judicial, pero da a entender que la norma no se ha aplicado porque falta capacitación. Y si falta capacitación y falta difusión, entonces me pregunto yo, ¿para qué las prisas de publicar una norma que entra en vigor al día siguiente de su publicación, cuando no se tiene la oportunidad de establecer precisamente este periodo de sensibilización con la sociedad y de capacitación hacia los agentes del Ministerio Público, los agentes de la policía, los propios defensores públicos y los juzgadores? Bajo esa perspectiva, pues resulta prácticamente ilusorio creer que con la publicación de esta nueva norma se va a tener la posibilidad de aplicarlo ahora sí de manera eficiente. Quizá facilitó algunas cosas. Vean ustedes, se dice en términos generales que se aplicarán de 6 meses hasta 4 años de prisión, pero uno tendría que hacer una serie de interpretaciones para saber cuándo se aplican cierto tipo de calificativas agravantes, por ejemplo, que aumentan la punibilidad hasta los 6 años de prisión, o algunas reglas para disminuir la pena mínima que iría desde el mes 15 días, que no es prácticamente nada, y que tendríamos que preguntarnos si vale la pena desgastar al Estado con una integración de la averiguación previa, la gente del Ministerio Público, una puesta a disposición, un proceso que puede ser muy tardado porque hay una primera instancia y una segunda instancia, y seguramente se van a ir al juicio de amparo para solamente imponer un mes de prisión y 15 días. ¿Valdrá esto la pena? Pero más allá de si valdrá la pena imponer una prisión de esta naturaleza, es, ¿de veras el Estado tiene capacidad para imponer? Y no capacidad me refiero en términos institucionales y en términos personales, es decir, si la gente estará o no capacitada para efectos de imponer esta consecuencia jurídica, sino si existirán verdaderamente las bases jurídicas para imponer una sanción de esta naturaleza. El Código Penal señala como mínimo, para el caso del maltrato animal, cuando no se cause la muerte o no se ponga en peligro la vida del animal, 6 meses de prisión. Pero cuando se cometa a título culposo, las reglas establecen de la culpa que tendrá que ser 1/4 parte de lo que establece el Código Penal, es decir, esos 6 meses se convierten en 1.25 meses que dan como consecuencia esta punibilidad de las que les he venido hablando. Y de veras una conducta de esa naturaleza puede ser cometida a título culposo. Es decir, cuando el tipo penal establece cometer conductas, voy a repetirlo para no incurrir en un error, de crueldad. ¿De veras se puede cometer crueldad a título culposo? Sin querer yo cometí un acto cruel en contra de un animal, o simple y sencillamente yo estoy cometiendo un acto en el que estoy provocando lesiones, como sucede por ejemplo con una persona común y corriente, por virtud de la cual también se le tiene que sancionar. Y además, si estamos hablando de la culpa, no estaremos cayendo en excesos. Cuando, por ejemplo, piensen en un caso concreto, un individuo va circulando en exceso de velocidad, frente de él va un vehículo de estos de los circos que tiene, por ejemplo, un perrito amaestrado que brinca un aro de fuego. Y por ir muy rápido, choca, alcanza al vehículo de enfrente y le causa un daño en propiedad ajena a ese remolque que lleva el perrito, pero también lesiona al perrito. El perrito tendría que entrar en este supuesto de causar lesiones o causar un daño a un ejemplar de un animal de compañía para efectos de sancionarse a título culposo. Si la respuesta es sí, que es muy forzado, tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué entonces, si en un caso idéntico fuera acompañado, por ejemplo, de su instructor, de la persona que lo está adiestrando, no será una conducta delictiva, ¿saben? En el Distrito Federal esto se va con el juez cívico. Los delitos de daño en propiedad ajena y de lesiones cuando sean derivados de hechos de tránsito vehicular, las punibilidades o son muy mínimas o se van ante un juez cívico porque el Estado estableció como una política criminal una atenuación o una desvinculación del proceso penal para efectos de no sancionar en términos penales una conducta de esta naturaleza. Y además tenemos otra complicación, imagínense el caso en el que no es un perrito, sino se trata, por ejemplo, de un oso. ¿Recuerdan ustedes el caso de Invictus, el oso negro que fue
lesionado severamente de la mandíbula inferior porque se le arrancó al tratar de quitarle los colmillos para que no agrediera, le fracturaron la mandíbula y no tenía la mandíbula inferior. ¿Sería un caso de competencia del Distrito Federal cuando se cometiera una conducta de esa naturaleza? Lo pregunto porque también el Código Penal Federal establece, por ejemplo, causar un daño a un ejemplar de vida silvestre que se encuentre en una norma oficial mexicana. En el caso de Invictus, por ejemplo, de un oso, de un tigre, de un hipopótamo, de un elefante, estarían establecidos en una norma que sería de competencia distinta a la del Distrito Federal, y entonces tendríamos dos perspectivas. O no es competencia del fuero común, o es una competencia compartida en términos de un concurso aparente de normas, pero la doctrina dice que no puede existir concurso aparente de normas cuando se trata de fueros distintos. Y entonces tendrían que sancionar a un mismo individuo con dos fueros distintos, con dos punibilidades distintas, exactamente por una misma conducta. ¿Y de veras queremos esto? Yo entiendo que queramos salvaguardar, dice el dictamen, los derechos que tienen los animales. Se invoca un instrumento internacional que es el de la Declaración de los Derechos de los Animales. Eso es deseable. Lo que no es deseable es establecer una duplicidad de normas que en algunos casos pudieran entrar en conflicto o establecer una doble competencia y entonces los dos quieren conocer, o lo que sucede en la práctica es que ninguno de los dos quieren conocer, ni la Federación ni el Distrito Federal, argumentando que la competencia no es de ellos sino del otro, para efectos de que cada quien haga lo que tenga que hacer, que en la práctica significa nada. Y entonces tendríamos que reflexionar además si estableciendo un parangón con lo que señala la propia ley de protección a los animales en el Distrito Federal, que señala que en algunos casos incluso se tendría que acudir de manera directa. Habrá que poner mucha atención en esto. Caso específico del artículo 25 que dice que cuando se trate de actos de zoofilia, se podrá acudir directamente ante la autoridad judicial. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el Ministerio Público? Esta norma tendría que ser complementada con el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, me pregunto yo, o tendría que ser una excepción a lo que establece ese propio código, tanto el penal como el de procedimientos, y entonces acudir de manera directa. ¿Se puede acudir de manera directa ante el juzgador sin pasar por el Ministerio Público? Bueno, todavía no, pero en enero sí. Entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe la figura de la acción penal de los particulares y entonces habríamos que preguntarnos si ese es el supuesto al cual se está refiriendo o simplemente es una falta de atención del legislador para establecer una tipificación que no es lo que quería hacer. Pero además va más allá de esto, con esta entrada en vigor del sistema penal acusatorio, prácticamente nada tiene que llegar para el juicio oral, sino que se tiene que desahogar con medios alternativos de solución de conflictos. Y con las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los delitos que establece este capítulo referente al maltrato animal serían susceptibles de una aplicación de un medio alternativo de solución de conflictos, como sería la mediación o la conciliación. ¿Queremos eso? Bueno, no importa si lo queremos o no, es procedente en términos legales. La pregunta de fondo es quién va a intervenir en esa mediación o en esa conciliación. ¿Será el propio Ministerio Público? ¿Será la PAOT en este caso? ¿Quién va a representar esos derechos que tienen los animales para efectos de saber si es procedente en un medio alternativo de solución de conflictos para entonces darle una respuesta completamente distinta a la tradicional, que es la aplicación de un proceso común y corriente? Pero me preocupa mucho más que eso la redacción que tiene la exposición de motivos. No me preocupa tanto por una razón. Hay tesis ya muy sólidas en términos jurisprudenciales que establecen que la exposición de motivos no es una interpretación auténtica y por lo tanto uno puede atenderla o no. Sin embargo, más de uno se sentirá tentado a revisar la exposición de motivos para tratar de fundar la forma en que va a acceder a la justicia, ya sea consignando ante las autoridades o juzgando el propio Poder Judicial. Cuando uno reflexiona sobre ¿de veras se puede llevar a cabo esta conducta a título culposo? ¿Uno puede cometer conductas inhumanas, graves en contra de los animales a título culposo? A mí me parece que no. Pero dije, vamos a ver qué es lo que dice la exposición de motivos. Y da una lista importante de cuáles son las conductas que debieran entenderse como culposas para efecto de la interpretación de la misma. Lo voy a leer muy rápido. Maltratos culposos comprenden la negligencia extrema en los cuidados básicos. Curiosamente, esto no es culpa, sino es una omisión, y esa omisión puede ser dolosa. En otras palabras, la omisión de proporcionar al animal de los cuidados básicos, alimentos, agua, refugio, atención veterinaria adecuada, permanecer atado a lugares hostiles, etcétera, no voy a leer todo,
son un listado de conductas eminentemente activas, dolosas, no culposas. Lo que el legislador creyó que eran conductas culposas tienen que ver con conductas que de suyo no tienen un dolo directo, sino un dolo eventual. Y confundió entonces una figura muy clara, que es el dolo eventual, con la culpa consciente o con la culpa sin representación. Lo que quiso señalar es que también serían punibles a título doloso eventual, que no había necesidad de decirlo porque los tipos penales ya están redactados así, como si fueran a título doloso, pero también quiso señalar que en los casos de omisión también serían punibles, lo cual tampoco era necesario porque existe artículo expreso que señala que en aquellos delitos de resultado material, este será atribuible a aquel que no lo evite cuando tenga la obligación de hacerlo, porque tiene esa obligación derivado de un contrato de su actual presidente, etcétera, que es lo que conoce la doctrina como los delitos de comisión por omisión o de omisión impropia. Así es que no había necesidad de hacer tantas modificaciones, que sí fue muy útil el quitar la figurita de lesiones evidentes y dejar solamente el maltrato que cause una lesión que puede o que no ser evidente y que se puede demostrar en términos de una pericial, como bien dice el dictamen, en términos de veterinaria, por ejemplo. Pero resulta todavía más grave de todo esto el establecer en un octavo de los considerandos que es preciso mencionar que el maltrato animal constituye una afectación al ambiente a través del daño a la fauna. Entonces, esto es el bien jurídico que se tutela en términos de lo que establece la reforma. Ya quiero ver una consignación que no tenga por acreditado con un dictamen o muchos dictámenes la acreditación de este daño al ambiente mediante la afectación a la fauna. No será necesario, o más bien no será suficiente, un dictamen en materia de veterinaria que establezca que el perrito tiene un hematoma en la cabeza porque lo agarraron a zapes, sino tendrá que establecer además cómo se encuentra vinculado en términos ambientales con el ecosistema y cómo afecta, porque no dice que lo ponga en peligro, sino que lo afecte, para entonces tener por acreditado que no solamente se afectó a ese ejemplar, sino a todo el ecosistema. Yo creo que se tiene que reflexionar y aprovechar la coyuntura de que en el Distrito Federal se están modificando muchas de las normas para hacerlas acordes con las necesidades que tenemos actualmente y no solamente modificar para efectos de creer que se hacen las cosas más fáciles, pero que incluso pueden complicar muchísimo más la forma de acreditación para estos efectos. Y hacerlo también congruente con lo que se está diciendo, porque uno no puede creer que si no ha funcionado tal y como ha venido aplicando de manera tradicional, porque no se ha capacitado, bueno, modificando una nueva norma y sin la misma capacitación, ahora sí tenga que funcionar simplemente por decreto. Terminaría diciendo solamente que debemos tener mucho cuidado, no solamente con lo que establece la exposición de motivos, sino con la propia redacción en términos de que tal y como está concebido actualmente la forma en que desde la propia LGEPA, la Ley General de Vida Silvestre, señalan que también en el caso del Distrito Federal, para concretarnos en este caso específico, tendrán facultades de prevenir, tutelar y atender maltrato animal también de la vida silvestre. Esto lo hace mucho más complejo, porque entonces pareciera que también tienen facultades para tipificar esa conducta y entonces entra en un conflicto muy importante con el tipo penal del 420 que establece el Código Penal Federal para establecer una distribución de competencias. Habría mucho más que pudiera yo platicar el día de hoy con ustedes, pero bueno, pues el tiempo es implacable y me ha llegado mi momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Destaco en estos retos que tenemos en la construcción de nuestro marco jurídico e institucional, por supuesto el tema de distribución de competencias, comentábamos aquí con Leti, ¿no? Es un tema que hay que tener cuidado. Circos sin animales, ¿no? Ese es un tema. En fin, vida silvestre, especies exóticas, es un tema. Dos, la política pública a veces en distintos temas trata de ser resuelta por el último de los eslabones, decimos los aplicadores de la ley, en la justicia penal. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con esa intención. Hace un par de años en Brasil, y ahora la doctora cuando nos exponga la experiencia de Sao Paulo, en Brasil la política ambiental también hubo una discusión a nivel nacional de si tenía que fortalecerse por la vía penal o la vía de políticas preventivas. En fin, hay una discusión
bien interesante en ese sentido. El tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, creo que es un tema en el que tendríamos nosotros que estar trabajando mucho. La maestra Varela nos daba ejemplos de cómo la brigada a veces, y nosotros nos pasa, tenemos posibilidades de tomar la decisión de inmediato y vámonos, se resuelve el asunto y no estamos con una operación del aparato del Estado ejecutivo y judicial que de repente ni siquiera nos toman en cuenta. En fin, hay temas muy interesantes. Muchas gracias, doctor Alvarado. Y finalmente, para esta mesa cerramos con un contexto de la política pública desde la PAOT, con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, tanto Marco Esquivel como Oralia Recendis, pues por favor nos harán su planteamiento. Buenas tardes a todos. El tema que el licenciado Esquivel y yo vamos a comentar esta mañana es sobre los instrumentos de política pública en materia de protección a los animales de compañía en la Ciudad de México. Pues bueno, nuestra Ley de Protección a los Animales contempla muchísimos instrumentos de política pública, siempre hemos coincidido en eso, muchos no están materializados, ahí es donde las autoridades tenemos mucho trabajo por hacer. Y los voy a mencionar, aunque algunos sí se cumplen y otros no se cumplen y otros medianamente se cumplen, bueno, pues es menester citarlos. Primero tenemos los centros de control animal. La pequeña evolución que hemos tenido es que ahora son llamados centros de control animal, anteriormente eran los centros antirrábicos. En el Distrito Federal tenemos 2 centros de la Secretaría de Salud y 11 delegacionales. También tenemos el registro de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición y venta de animales en el Distrito Federal. Esta es una facultad que lleva a cabo la Secretaría de Medio Ambiente, es un registro que tiene la Secretaría, aunque de las nociones que tenemos es que nos falta bastante para poder tenerlos actualizados. El padrón de asociaciones protectoras de animales y organizaciones sociales, también esta es una facultad de la Secretaría de Medio Ambiente. Se han lanzado 2 convocatorias muy distantes, una en el 2004 y después una en el 2011. También tenemos los informes semestrales que se deben de brindar a la Secretaría de Medio Ambiente de las asociaciones protectoras de animales. Otro instrumento más es el Fondo Ambiental Público. Este se constituye en el año 2012, pero bueno, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que la ley nos da la pauta para que se puedan destinar recursos al bienestar y control de los animales de este fondo ambiental. Tenemos las normas ambientales del Distrito Federal. Muchísimos artículos de la Ley de Protección a los Animales nos remiten a las normas ambientales. Sin embargo, a la fecha no se ha emitido ninguna. Tenemos, la ley se emitió en el 2003, pues ya han pasado un poquito más de 10 años. No hemos emitido ninguna norma de carácter técnico. Las normas que tenemos son las oficiales mexicanas que operan pues a nivel federal. También los certificados de venta son un instrumento de política pública porque se establecen ciertos requisitos con los cuales deben de cumplir los establecimientos mercantiles a la hora que venden un animal. Obviamente todos estos encaminados al bienestar y protección de los animales. También los programas de bienestar animal con los que deben de cumplir los establecimientos mercantiles y todos aquellos que manejen animales. Las autorizaciones, todo el complejo régimen de autorizaciones que nos maneja la Ley de Protección a los Animales, pues ahí desde la Procuraduría hemos estado observando que existen pues algunas lagunas que se tienen que estar pues modificando próximamente. Y los programas y campañas de difusión de cultura y cuidado de bienestar animal, pues es también un instrumento de política pública con el cual, bueno, yo lo considero uno de los más importantes, que aunque como tal, digamos, la Secretaría de Salud es la única que tiene una campaña de bienestar animal, todas las dependencias manejan de alguna manera la capacitación y el acercamiento con la ciudadanía
para que haya una cultura por el bienestar y cuidado de los animales. Los mecanismos de participación ciudadana, pues aquí englobamos 4 mecanismos de participación ciudadana, de los cuales el más fuerte y que opera con mayor regularidad pues es la denuncia ciudadana. Un elemento del mecanismo de participación ciudadana que nos menciona la ley es el Consejo Consultivo Ciudadano, uno más es el Consejo Técnico del Fondo Ambiental, los consejos consultivos delegacionales y la denuncia ciudadana. Quiero comentar algo que ya se ha manejado, ya que se comentó por la mañana, que es, aunque la ley, la ley lo prevé y prevé facultades también para la Brigada de Vigilancia Animal, pues este es un programa y un instrumento de política pública único en el Distrito Federal porque no se maneja en otras entidades de la República y la verdad es muy loable tener pues una policía dedicada pues también al cuidado y bienestar de los animales. Como tal, no lo menciona la ley, como que sea un programa de instrumento de política pública, pero que sí es muy importante en la tarea que día a día tenemos las autoridades. La Procuraduría, pues en acciones de capacitación y fomento y cultura de protección a los animales, pues en los últimos años y derivado también del incremento de las denuncias ciudadanas, pues ha participado en diversos foros de capacitación. La siguiente gráfica nos muestra el incremento que ha habido en las denuncias ciudadanas. Como el procurador lo mencionó por la mañana, en los últimos años, después de 2012, ha habido un incremento muy importante en la denuncia ciudadana en el tema de maltrato animal. Ha incrementado en aproximadamente un 400%. En 2012 tenemos 115 denuncias ciudadanas presentadas en este tema, pero ya a partir de 2013 y 2014 pues se ha disparado considerablemente. Esto se debe fundamentalmente a 3 factores y es lo que nos hemos dado cuenta. Uno de ellos es que en el 2013 el Partido Verde impulsó una APP hacia la ciudadanía en donde pueden denunciar el tema de maltrato animal. Otro punto también es la participación que la Procuraduría ha tenido en diversos foros y eventos y ha estado más en contacto con la ciudadanía y eso nos ha permitido también que la ciudadanía sepa que tiene un mecanismo de participación ciudadana y que es propiamente la denuncia ciudadana. Y otro más también es el impulso que la Procuraduría ha dado de acercar los servicios a la ciudadanía a través del proyecto denominado módulo móvil, la instalación de oficinas delegacionales. Bueno, tenemos oficinas en 4 delegaciones, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco. Y también, también con la unidad móvil, pues que anda participando en los foros y jornadas delegacionales a las que nos invitan. Las conductas que tenemos más denunciadas en la Procuraduría, pues per se es el maltrato animal, derivado pues de la falta de abrigo, alimento, aire, y también el hacinamiento de animales. Aunque nosotros no tenemos una norma técnica que nos diga cuál es la cantidad de animales que debe de haber en determinado espacio, pues es un tema que frecuentemente nos denuncian, derivado también, obviamente, porque al tener muchos animales en un espacio, pues se generan olores. Son temas que también la Procuraduría trabaja conjuntamente con la Secretaría de Salud, con la Agencia de Protección Sanitaria, cuando van asociados el tema de hacinamiento pues, y olores y esta parte. La explotación de animales para utilizarlos como pie de cría, el sacrificio propiamente de animales, la experimentación con animales, los animales en circo y peleas con animales. Y finalmente, yo creo que lo más importante es cómo el trabajo se materializa. ¿A dónde van a dar todos los esfuerzos que cada una de las autoridades realiza? Y por la mañana han estado pasando algunos flachazos de animales, entre un antes y un después, de cómo los encontró la Procuraduría antes y cómo están después. Creo que ahí finalmente es en donde vemos realmente si el trabajo que se realiza tiene frutos o no. Los siguientes casos que les pusimos de éxito, bueno, no son los únicos, pero son ejemplos nada más,
Son el caso, por decir, de Chona. Aquí están los chicos los que han trabajado en estas investigaciones y seguramente ellos están pues más apropiados de los temas, pero yo nada más lo cito, el caso de Chona, ahí tenemos una fotografía de antes y un después. Este se rescató de manera conjunta con la Brigada de Vigilancia Animal y se le brindó atención médica veterinaria porque tenía sarna sarcóptica y ahorita está en recuperación en un refugio denominado Reserva para la Flora y Fauna de la Delegación Coajimalpa. Luego el caso de La Flaca, que también fue en seguimiento a una denuncia ciudadana. En este caso no se recuperó el animal, pero se convenció a su poseedor para que le diera una alimentación adecuada. También ponemos la foto del antes y después. El caso de Monchito, también derivado de una denuncia ciudadana, vivía atado a unos tambos con una alimentación deficiente, presentaba una desnutrición severa. También aquí fue con consentimiento del propietario, pues fue entregado a la Procuraduría y actualmente se encuentra en un hogar totalmente recuperado. Y por último, un perro al que bautizaron los chicos como Paoti. Ahora este perro, bueno, también se rescató derivado de una denuncia ciudadana, ahora ya es famoso porque hace comerciales en Estados Unidos para venta de animales, de alimento para animales. Muchas gracias, Oralia. Miren, a mí me toca platicar un poco sobre el tema de lo que es la legislación base, digamos, en el Distrito Federal, tratándose de animales de compañía. En algunos lugares lo hemos comentado que la Ley de Protección de los Animales es una ley que desde 2002, cuando se surge, pues sí tuvo un buen intento, la verdad que sí logró hacer muchas cosas. Sin embargo, actualmente, y como han platicado el doctor Israel hace un momentito, el procurador, es una ley que requiere de una actualización, ¿sí? Sin embargo, ha habido intentos, está habiendo intentos en la Asamblea, está habiendo intentos entre las asociaciones de protectores de animales, está habiendo intentos entre las autoridades, ¿sí? La Consejería Jurídica del Gobierno del DF ha estado muy activa en el tema de concentrar, digamos, reformas, pero crean que ha sido complicado porque conjuntar temas, digamos, de protectores de animales con los temas jurídicos ha sido difícil. Sin embargo, vean ustedes las problemáticas que hemos encontrado de una revisión que pidió el procurador desde el año antepasado, hacer un estudio sobre la normatividad que está aplicando en el Distrito Federal en el tema de animales, encontramos estas deficiencias que de una u otra manera se han venido platicando. Entonces, ¿a qué nos ha llevado? ¿Sí? Comentaba el doctor Israel Alvarado hace un momentito, ¿realmente conviene llevar cuestiones de carácter administrativo, conductas que deben ser sancionadas en el ámbito administrativo a la materia penal? Yo creo que no necesariamente, perdón, en virtud de que si tuviéramos una legislación, una ley apropiada, digamos, en el tema de las competencias, en el tema de considerar todas aquellas actividades que son realmente significativas de maltrato animal, podríamos evitar llegar al tema penal, como ha habido en otras materias, digo, no es del foro, pero el tema de uso de suelo, cuestiones que se tipifican y que realmente si tuviéramos una verdadera y buena legislación que regule, por ejemplo, en el tema de la ley, ¿cuál es la principal crítica? Es un tema que se va a abordar más adelante en el foro. Pues esta ley no contempla el tema de toros, ¿no? La pelea de gallos, que es algo muy evidente de maltrato animal y que, bueno, al final de cuentas, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, en estos foros, cuestiones de carácter técnico que nos permitan identificar cuándo realmente estamos hablando de maltrato animal, ¿sí? ¿Para qué? Para que con base en ello formular normas técnicas que nos permitan atender la problemática en la vía administrativa. Como verán ustedes, existen todas estas autoridades que están inmersas en el tema de protección a los animales en el Distrito Federal. Ya comentábamos la actuación de la Brigada, la propia actuación de la PAOT, incluso de la Profepa, ¿sí? En la ley las competencias no están claras, actualmente en la ley no están tan claras y esa falta de claridad es lo que nos lleva a no tener los resultados que estamos esperando. Lo que sí es importante y hay que destacarlo, ¿sí? No obstante que esta ley no nos ha permitido, digamos, tener los mejores resultados, en la práctica, ¿sí? Incluso vean ustedes en Facebook,
sale noticia, por ejemplo, de un león que está en un restaurante y que no tiene una autorización, o de un tigre que tiene una casa, lo tiene enjaulado, y dice, bueno, eso no le toca a la PAUT, no, pero el procurador dice, coordínense, trabajen, y hemos logrado cosas con la brigada finalmente pues son los que siempre nos apoyan en el tema de rescate de estos animales, de estos casos de éxito, que son pocos quizás sí, pero que han dado muestra de que con una buena coordinación, aun y cuando la ley actualmente no tiene los mecanismos adecuados de coordinación, nos permite accionar. Brevemente, vean ustedes algunas de las deficiencias que tiene la ley. Por ejemplo, faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para aplicar medidas de seguridad, pero no tiene ni facultades de inspección, ¿no? Y todos sabemos que una medida de seguridad siempre va amarrada a un procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? El riesgo que implica que cuando la brigada imponga una medida a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando esta medida pueda ser impugnada, pues nos van a echar abajo el asunto, ¿no? O, por ejemplo, no prevé el decomiso, cuando de la redacción de los artículos 63 y 65 bis se deja ver como que existe la posibilidad de decomisar, pero formalmente no está establecido, entonces es ambiguo en la legislación. A la PAOT nos dan la facultad de inspeccionar, de sancionar, ¿sí? Pero ¿y cómo sanciono si no tengo procedimiento? O sea, la PAOT no tiene actualmente las facultades de sancionar. Ya hay una reforma muy clara en la que tuvimos la oportunidad de participar como estableciendo las reglas claras del procedimiento de inspección, desde la emisión de la orden, el levantamiento del acta, la aplicación de medidas, el emplazamiento, alegatos y resolución. ¿Para qué? Para que estos procedimientos realmente sean defendibles ante los distintos medios de impugnación que la ley establece. Sabemos de esta reforma desde hace año y medio aproximadamente que fue aprobada en la Asamblea, sin embargo, ha habido, como comentó el PROCON en un momento, que el recurso económico es el que está haciendo falta, digamos, para que esa ley se materialice. Entonces, yo creo que cubriendo estas necesidades vamos a poder tener mejores resultados, ¿no? En el punto 4 se da la distribución de competencias aparentemente. Vean ustedes cómo no están bien delimitadas esas figuras, esas competencias, y de alguna manera dicen que a río revuelto ganancia de pescador. Lo decía, como decía el doctor, bueno, este asunto no, este es federal, le toca a la federación. No, es que este es del Distrito Federal, le toca a la PGJ. No, le toca a la brigada, no, le toca a Seguridad Pública o a Salud. Y de repente, pues a casi nadie nos toca, ¿no? Entonces, cuando nos coordinamos, por lo menos en forma práctica, hemos logrado cosas, y cosas muy importantes, como las que hemos comentado hace un momentito. ¿Cuáles son, digamos, los retos que tenemos que enfrentar en el tema de la protección a los animales? El principal, ya está revisada, digamos, la legislación. ¿Qué requiere? La actualización del marco normativo. Tenemos que tener la capacidad desde el gobierno de capturar, rescatar las inquietudes de las asociaciones protectoras de animales que deban ser materia de la legislación, ¿sí? Como marco normativo. Y después, ¿cuáles de esas inquietudes deben ser materia o del reglamento o de las normas técnicas que se deban de emitir? Porque no todo podemos llevarlo a la ley. Muchas veces queremos que todo esté en la ley y no. Algunas cosas irán en la ley como marco jurídico general, después iríamos a nuestro reglamento y posteriormente a las normas. Eso es lo que el procurador nos ha pedido. Yo llevo modificando mi proyecto de ley casi 5 veces. ¿Por qué? Porque salió algo nuevo, algo que inquietó a la ciudadanía o un caso X que nos está obligando a tomar una decisión. Entonces ya ahorita prácticamente, salvo que haya algo más complicado, ya tenemos un proyecto en la PAOT que en breve estaremos presentando. Bueno, ya vi la actualización. Materializar la totalidad de los instrumentos de control previstos en la ley. En este estudio que hicimos nosotros, sí estamos recogiendo experiencias de la Ley General de Vida Silvestre, ¿sí? Y que estén bien cruzados con la Ley de Protección de los Animales y la Ley Ambiental del Distrito Federal, para que no haya incongruencias y de repente, digamos, no tengamos dudas de a quién le toca cada cosa. Fortalecer la educación ambiental. Como comentábamos, la Procuraduría siempre ha estado inmersa en los temas de capacitación, de educación en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en foros ante la ciudadanía. Hoy no hice la pregunta que siempre hago en este tipo de foros, ¿no? Que quién conoce a la PAOT, y han sido, bueno, afortunadamente han crecido. Ahorita nos pueden decir que hay muchos, y más en el tema de animales, porque la PAOT ha estado muy inmersa en el tema. Impulsar la participación ciudadana es muy importante para nosotros, que la ciudadanía conozca realmente cuáles son las reglas en el tema de las denuncias de maltrato animal.
y clarificar el régimen de autorizaciones. Estas ideas, estos retos, los estamos tratando de materializar en nuestra legislación, pues, para tener una adecuada norma protectora de animales. En realidad era lo que yo quería comentarles y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, Oralia.